mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz. Reconciliaos hoy con Dios. Oremos. Amantísimo y buen Dios que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y poderoso nombre. Gracias te damos, Padre Celestial, porque eres tú quien dispone tu palabra aquí para que nosotros la podamos escudriñar y podamos encontrar en ella la respuesta a tantas preguntas que nosotros los seres humanos tenemos. Te rogamos, mi Señor, para que seas tú manteniendo la conexión en esta hora de la tarde y también para que vayas preparando los corazones de las personas que van a escuchar este mensaje, aquellas que nos van a acompañar en vivo, pero también aquellas que han de mirar este video más adelante. Danos tu bendición, dirígenos, Padre, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de esta tu sierva. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén, Padre. Amén. Bueno, que el Padre Celestial les bendiga. Bienvenido, John Edison, John Sánchez. Qué alegría tenerlo por acá, que el Padre Celestial te bendiga. Bueno, vamos a dar inicio al tema número 2 de este libro, El Camino. Recordemos que la semana pasada estuvimos tratando en el tema número 1, que era la Biblia. Y llegamos a la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que es un manual de instrucciones en donde nosotros podemos hallar la vida eterna. Es la manera, allí encontramos la manera en la cual el Señor quiere que nosotros vivamos. Hoy vamos a ver otra pregunta muy interesante y no menos importante, y es ¿quién es Dios? Hay muchos conceptos con respecto a lo que es la personalidad de Dios, lo que es la identidad de Dios. Algunos piensan que Dios es una energía que lo compenetra todo. Otros tienen como un Dios a lo que es la naturaleza. Otros creen que Dios está basado por muchos dioses. Otros piensan que quizás Dios es el mismo ser humano. Hay tantos conceptos con respecto a lo que es en verdad la personalidad de Dios. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este hecho. ¿Quién es Dios? Y vamos a responder esta pregunta con las mismas escrituras. La vez pasada estudiábamos de que realmente podemos confiar en lo que dice la palabra del Señor. Saludos, Mario, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos allí desde Facebook Live. También Kenner, qué alegría tenerte por acá, saluditos, dice, saludos Kenner, Dios te bendiga. Y bueno, a todos los que se van sumando, ahí voy saludando los que voy viendo. Por YouTube también veo que hay una persona conectada, que Dios te bendiga. Bueno, vamos a responder esta pregunta, ¿quién es Dios? La primera pregunta que nos trae este folleto es, ¿cómo es presentado Dios en la Biblia? Vamos a ver la palabra de Dios que nos dice. ¿Podemos confiar en este libro? Sabemos que sí. Vamos a ver qué nos dice esta palabra. ¿Cómo es presentado Dios en la Biblia? En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Saludos, hermano Fernando, siervito, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Saludos, hermana Ivette, también muchísimas gracias por estar allí. Dios te bendiga. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo es presentado Dios en la Biblia? La misma escritura nos dice que Dios es presentado como nuestro creador. Interesante. Aquí vemos algo de luz con respecto a quién es Dios. Esto destruye la creencia de que la naturaleza es Dios. Esto destruye la creencia de que nosotros mismos podemos ser dioses, ¿sí? Porque acá dice de que Dios es nuestro creador. Es decir, que todas las cosas que existen aquí en la tierra tienen un autor, un creador. Y ese creador es nuestro Dios.
Dios te bendiga, Dianita, gracias por acompañarnos, bendiciones para ti también. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La primera pregunta está respondida. ¿Cómo es presentado Dios en la Biblia como nuestro creador? Siguiente pregunta nos dice, ¿desde cuándo existe Dios? Interesante, porque nosotros los seres humanos conocemos de un principio. Pero ¿cuál es la existencia de Dios? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 2, nos dice la palabra: antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Interesante. La palabra de Dios nos habla de que nosotros hemos tenido un principio, ¿cierto? De que nosotros tenemos un principio y de que Dios es el que ha creado todo, pero también nos dice de que Dios desde el siglo y hasta el siglo, desde antes de que nacieran los montes y se formara la tierra, ya Dios existía. Es decir, que Dios existe desde los días de la eternidad, desde un principio del cual la mente del ser humano no logra abarcar, ¿sí? Bienvenido hermano Emma, gracias por acompañarnos. Bienvenida Luz Adriana Castro también, que el Padre Celestial les bendiga. Ahora vamos a mirar la siguiente pregunta. ¿Dónde mora nuestro Dios? Interesante esto, porque hay personas que consideran de que Dios es solamente una energía que lo compenetra todo. Pero si acá las Escrituras nos dice de que Dios tiene una morada, esto quiere decir que Dios tiene una presencia o una apariencia personal, ¿sí? Que es un ser personal. Y vamos a ver dónde mora Dios. ¿Será que Dios, porque es interesante de que Dios tiene un lugar de morada? Y hoy en día también hay una teoría donde dice que Dios, eso es conocida como panteísmo, donde nos habla de que Dios puede estar en un árbol, Dios puede estar en quizás, no sé, en un objeto, y por ende podemos adorar todos esos objetos porque igual Dios está en cualquier lugar. Pero acá las Escrituras nos dicen de que Dios tiene un lugar de morada. Y vamos a ver cuál es ese lugar. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30 nos dice la palabra de Dios. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás desde el lugar de tu morada. Perdón, es que aquí se me fue la... Perdón. Tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Es decir, que Dios, ¿dónde está? En los cielos, en lo alto y sublimes de los cielos. Es decir, que Dios tiene un lugar en donde Él mora y desde allí Él oye nuestras oraciones. Aquí nos damos cuenta de que realmente Dios es un ser personal y es interesante poder conocer todas estas cosas con respecto a lo que es la identidad de Dios, porque desafortunadamente, apreciados oyentes, hay en la actualidad muchos conceptos de lo que es Dios, quién es Dios. Y muchos de las personas que dicen creer en Dios no tienen un conocimiento verdadero de lo que es de lo que es la presencia de Dios, ¿sí? O sea, de lo que es la personalidad de Dios. Bienvenido, Cristian, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Mari Trujillo, mi madrecita, Dios te bendiga, gracias por estar allí también. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y nos dice, ¿qué evidencia de las obras de Dios podemos ver o percibir? Es interesante porque aunque Dios es invisible, lo que es la imagen de Dios es invisible para nosotros, ciertamente hay algo que el Señor ha dejado para que nosotros podamos verlo a través y es de sus obras, a través de las obras. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Iniciamos el estudio con la primera pregunta y era, ¿qué dicen las Escrituras acerca de Dios? Y las Escrituras nos respondió de que Dios es nuestro creador, ¿cierto?
Y aquí las mismas escrituras nos están diciendo que esta misma creación, esto mismo que Él hizo, nos está mostrando a nosotros que existe un Dios. O sea, las mismas obras de la creación, cuando nosotros miramos los cielos, cuando contemplamos las estrellas, cuando miramos el sol, la luna, todas estas cosas nos muestran de que verdaderamente Dios existe, un Dios, un creador y dueño de todas las cosas. Hay que entender que aunque la naturaleza se rige por unas leyes, estas mismas leyes fueron establecidas por el mismo que las creó. Y aún nos dice el Salmos capítulo 139, versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Bienvenida a las personas que se han venido sumando. Bienvenida Jenny, Paola, qué alegría tenerte por acá. Dios te bendiga. Hermano Joel, también qué alegría tenerte por acá. Que Dios te bendiga. Wilmer González, también primo, Dios te bendiga. Y Beatriz Calmet, que el Padre Celestial les bendiga y muchas gracias por estar allí acompañándonos. Bueno, continuamos con la lectura. Dice que el salmista, interesante cómo lo describe el salmista, dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En la actualidad, la ciencia quiere explicar todas las cosas y dejar a un lado a un creador, al creador del universo. Sin embargo, si nosotros queremos verdaderamente contemplar a Dios, podemos ver que la naturaleza es el segundo libro de texto, el segundo libro donde nosotros podemos ver de que verdaderamente Dios es real. El primer libro que tenemos es la Santa Palabra del Señor. Sin embargo, es interesante porque cuando el Salvador vino aquí en la tierra, Él utilizó este segundo libro de texto. Muchas de las personas con las que Él tenía contacto quizás eran personas iletradas, eran personas que no tenían estudio. Entonces Él les abrió el libro de la naturaleza. Y es bonito estudiar la palabra de Dios porque ellas nos muestra, nomás el Salvador cuando Él le iba a dar enseñanzas a sus discípulos y aún a la gente del común, Él dejó de hablarles tanto de letra y empezó a mostrarle lo que eran las cosas espirituales a través de las cosas con las cuales ellos estaban relacionados. En este caso era con la misma naturaleza. Vemos cómo Él les empezó a hablar de la parábola del sembrador. Dice, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. Bueno, y ahí empieza a contarle muchas parábolas a través de lo que es el libro de la naturaleza. Entonces, a través de la naturaleza, si nosotros verdaderamente queremos y deseamos conocer a nuestro Creador, créanmelo, apreciados oyentes, que sus obras, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama las obras de sus manos. Podemos a través de la naturaleza ver a nuestro Creador. Y dice Job también en el capítulo 12, versículos 7 y 9, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Interesante porque aún la creación inferior da gloria a su Creador. Aún las bestias, las aves de los cielos respetan las leyes que el Señor estableció y aún ellas alaban al Creador. Pero el ser humano, nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, muchas veces no queremos reconocer a este Creador, ¿sí? Pero dice que las bestias y aún las aves de los cielos nos mostrarán. Dice, o habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar y te lo declararán también. Es decir, si nosotros verdaderamente queremos conocer quién es nuestro Creador, la misma naturaleza nos va a mostrar a ese Creador. Dice, ¿qué cosa de todas estas no entienden? Perdón, que es que aquí se me corta la imagen. Dice, ¿qué cosa de todas estas no entienden que la mano de Jehová las hizo? ¿Quiénes son los que no la entienden? Desafortunadamente nosotros los seres humanos, que el Señor nos ha dado la capacidad de razonar, hemos querido que saltarnos por encima de Dios y hemos querido darle explicación a todo a través de la ciencia, pero no hemos querido
hacer uso de las evidencias que el Señor nos ha dejado a través de la palabra de Dios, y como si fuera poco, la misma creación también nos está hablando de que existe un creador, ¿sí? ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? ¿Qué relación tiene Dios con Jesús? Interesante, aquí entra otro personaje. Primero estábamos hablando de Dios, de nuestro creador, pero acá entra otro personaje y es Jesús. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Dios y de Jesús? Bienvenida María Paula, Dios te bendiga, qué alegría tenerte por acá. Jorge Luis, también bienvenido, que Dios te bendiga. Muchos hemos escuchado hablar de Dios y de Jesús. Aún hay confusión con respecto a estas dos personas, porque es que tanto Dios como Jesús son dos personas diferentes, ¿sí? Aunque son uno en propósito, y esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo de estos estudios, pero cada uno tiene su propia personalidad individual, ¿sí? Y dice, vamos a ver qué relación tiene Dios con Jesús. Juan capítulo 20, versículo 17 y versículo 31 nos dice la palabra. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Interesante, esto lo manifestó Cristo cuando Él resucitó de la cruz del Calvario. Y dice que hubieron unas mujeres que cuando lo hallaron quisieron postrarse ante Él y tocarlo, pero Él dice, no me toques aún, porque aún no he subido a mi Padre. Él estaba esperando la aprobación primero de su Padre para así volver y recibir la adoración de sus discípulos, ¿sí? Pero el primero necesitaba la aprobación de su Padre. Interesante. ¿Dijo a quién? A mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que si Él dice, no he subido a mi Padre, quiere decir que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Hijo de Dios. Pero no solamente eso, dice, si continúa la lectura diciendo, subo a mi Padre. Mientras el Salvador estuvo aquí en la tierra, Él siempre manifestó cuál era su relación con Dios. Y Él siempre se refería a Dios como su Padre. Él es mi Padre. Y vuestro Padre. Qué lindo es. Porque Dios, mire, voy a decirle algo, todos, absolutamente todos nosotros somos criaturas de Dios. Pero la palabra de Dios habla y dice que no todos son hijos de Dios, porque es que desafortunadamente nosotros fuimos creados, pero el pecado ha creado una enemistad con Dios de nosotros. No es que Dios esté enemistado con nosotros, somos nosotros los que estamos enemistados con Dios. Y el pecado ha creado este distanciamiento con Él, entonces nosotros no reconocemos a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Sino que aún cuando nosotros hacemos las obras del maligno, estamos demostrando que somos hijos del maligno. Pero Dios ha hecho una provisión, que esto más adelante lo vamos a ir estudiando, para que nosotros volvamos a ser, ¿qué? Hijos de Dios por adopción. Dice, la palabra de Dios dice de que nosotros somos hijos por adopción, por redención. Porque desafortunadamente el pecado ha hecho de que nosotros no reflejemos la imagen de Dios. Pero ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Lo que Dios desea es restaurar su imagen, su carácter en cada uno de nosotros. Y de esa manera Él también nos reconocerá como sus hijos. Por eso el Salvador le dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿A quién se estaba dirigiendo Cristo? Se estaba dirigiendo a aquellos discípulos, a aquellos que seguían a Cristo, que aceptaban a Cristo como su Salvador personal. Bienvenida Javiera, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. André Moreno también, Dios te bendiga. Dice, y mira cómo continúa diciendo la lectura, a mi Dios y a vuestro Dios. Interesante esta expresión. Dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, pero Él también lo consideraba como ¿qué? Como su, que no podemos pasar por alto. Cristo decía de que su Padre era su Dios. Pero estas cosas se han escrito para que creáis, eso está en el versículo 31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Literalmente Jesús
es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Necesitamos creer que verdaderamente Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, tiene un Hijo literal, y ese Hijo es su amado Hijo Jesús, aquel que Él envía aquí a la tierra para que lo representara a Él, para que pudiéramos conocer verdaderamente su carácter, ¿sí? Entonces aquí vemos la relación que tiene Dios, el Padre, con Cristo o con Jesús, que es su amado Hijo. Bienvenida, doña Marta, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Y bienvenido Manuel también. Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué es nuestro Padre Celestial diferente a todos los otros hombres que el hombre ha venerado? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Por qué no es nuestro Padre Celestial, o sea, nuestro Creador, Dios, diferente a todos los hombres que el hombre ha venerado? Interesante, porque en la actualidad se tienen muchos dioses, se adoran muchos dioses, ¿sí? Pero nuestro Padre Celestial es diferente y es único. En Isaías 46, versículo 9 hasta el 10 nos dice la palabra: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. ¿Qué nos mandan las escrituras? Acordarnos de las cosas pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nosotros no podemos decir de que hay muchos dioses. Nosotros no podemos decir de que Dios está compuesto por varios dioses, porque acá dice que no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio. Una de las características de nuestro Dios, del verdadero Dios, de aquel que mora en los cielos, es que Él anuncia lo por venir desde el principio. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Precisamente en la palabra de Dios, en el libro inspirado. Ahí podemos ver que verdaderamente podemos confiar en esta palabra, porque si nosotros estudiamos las profecías, nos damos cuenta de que muchas de esas cosas que se profetizaron desde tiempos antiguos, hoy día nuestros ojos están viendo el cumplimiento. Y esto es una verdadera evidencia de que este libro ha sido inspirado por el verdadero Dios, por aquel que mora en los cielos. Dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si bien es cierto, el pecado ha estropeado la obra que el Señor ha querido hacer desde que nos creó. No era la voluntad de Dios de que pasara todo este tiempo de pecado. No era la voluntad de Dios de que hubiera tanta miseria y tanto dolor aquí en la humanidad. Nunca ha sido la voluntad de Dios tener que ver a sus criaturas en la degradación en la que se encuentra en la actualidad. Pero el Señor, como entró el pecado al mundo, el Señor ideó un plan, el Creador ideó un plan para volvernos a restaurar a ese propósito inicial que Él ha querido desde el principio. No es que Dios haya fallado. Muchos de las personas quieren echarle la culpa a Dios, quieren culpar a Dios de la condición en la que está, quieren culpar a Dios de la condición en la que está el mundo. Pero Dios no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros, los seres humanos, porque no hemos querido escuchar la voz de Dios. Es como cuando el padre le dice a su hijo: hijo, no te subas allí porque si te subes te vas a caer y te vas a lastimar. Y el niño se sube, efectivamente se cayó y se lastimó. Ahora, no podemos echarle la culpa a los padres porque ellos ya habían sido advertidos y tuvieron que cargar las consecuencias. Lo mismo ocurre con nosotros los seres humanos. El Señor dice en su palabra, el problema es que no sacamos el tiempo para estudiar la palabra de Dios, y cuando nos vemos en problemas, entonces queremos culpar a Dios. Pero si nosotros pusiéramos atención a lo que está escrito, nos evitaríamos muchos sufrimientos y muchos problemas en esta vida, ¿sí? Dice la palabra del Señor que, hijo mío, he aquí he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Pero yo te aconsejo que escojas la vida para que viva tú y tu descendencia. Bienvenido Brandon, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Dios desea que nosotros escojamos la vida
pero somos nosotros los que no queremos escoger. El ser humano está tan acostumbrado en sus placeres, en sus pecados, que no quieren escuchar la voz de Dios. Pero el Señor nos manda y nos dice: hijo mío, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta, ¿sí? Y se ha guardado del castigo, porque Dios no se complace en castigar al ser humano, ¿sí? Él dice que Él hará todo lo que quiere, y en muchas ocasiones el Señor ha tenido que idear un plan para poder llevar su propósito, porque nosotros le fallamos a Él. Pero Él sigue todavía amándonos e intentando salvarnos, queridos oyentes. En Isaías 45:18 nos dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. ¿Que creó los qué? Los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. El mismo que creó los cielos fue el mismo que formó la tierra. El que la hizo y la compuso. Absolutamente todo fue creado por Dios, sean dominios, sean potestades, todo fue hecho por Él. Dice: no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro. Por más de que el hombre quiera idearse ídolos, por más de que quiera hacer imágenes esculpidas para adorar, dice que solamente aquel que creó los cielos y la tierra, el que la hizo, la compuso, y que la hizo con un propósito. ¿Con qué propósito? Para que fuese habitada. El propósito de Dios es que esta tierra en donde estamos fuese habitada, pero no en la manera en como está siendo ahorita. Con miseria y dolor. Nunca fue la voluntad de Dios. Quiero que eso nos quede claro. Esto lo produjo fue el pecado. Y más adelante, creo que es el estudio siguiente, vamos a estudiar precisamente eso. Cómo se introdujo el pecado en el mundo, ¿sí? Porque en la humanidad, en nosotros que somos criaturas de Dios, todo tiene un principio. Y nosotros queremos, y es interesante porque si nosotros queremos conocer eso, de dónde sale, de cómo fuimos creados, por qué entró el pecado al mundo, por qué hay tanta cantidad de idiomas, todas estas respuestas nos las responden las mismas escrituras. Allí podemos ver cuáles son nuestros orígenes, y es una palabra verdaderamente confiable. Y dice: yo soy Jehová y no hay otro. Y en Salmos 96:5 nos dice la palabra: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Todos los pueblos de los dioses son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Nosotros necesitamos reconocer de que el verdadero Dios fue aquel que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este es nuestro Dios, ¿sí? Y no podemos darle la gloria a otros, por más de que vengan y digan hacer milagros, por más de que vengan y nos hablen bonito. Nadie, ningún hombre tiene el derecho a la adoración suprema, porque son igual que nosotros, son criaturas creadas, ¿sí? Y mucho menos, así no se pueden adorar a los hombres que por lo menos son igual a nosotros, mucho menos tenemos que ir a adorar imágenes o ídolos que son muchos inferiores que nosotros. O sea, la mente interesante, porque decía en Job de que las bestias, las aves, los peces del mar reconocía quién lo habían hecho. Pero nosotros, que somos criaturas superiores, porque el Señor nos hizo con una capacidad muchísimo mayor que la de los animales, tenemos la capacidad de razonar, pero hoy en día el ser humano tristemente está peor que las bestias, no reconocen a su creador. Y eso es lo primero que nosotros debemos entender, que Dios es nuestro creador, ¿sí? Continuamos con la siguiente pregunta y nos dice: declaraciones de las escrituras acerca de Dios. ¿Qué nos dice las escrituras acerca de Dios? Ya vimos de que Dios es nuestro creador. Ahora, también debemos entender que Dios está tan cerca de la humanidad, más cerca de lo que nosotros creemos. Hay veces reconocemos que Dios existe, que Dios es real, pero lo vemos por allá, lejos, por allá, en los cielos, sentado, y que Él no tiene ninguna simpatía con sus criaturas. Pero la misma palabra de Dios nos demuestra que Él quiere tener una comunión estrecha con nosotros, muy estrecha, que aunque no lo podamos ver, podamos sentir su presencia en nuestras vidas. Y las escrituras nos declara de que Dios es poder,
¿cierto? Y eso lo vimos en las obras de la creación. Pero también las Escrituras nos muestran de que Dios es un Dios de amor. Él es la misma manifestación de lo que es verdaderamente amor. Porque hoy en día hay muchos conceptos de lo que es amor y hay conceptos cerrados. Pensamos de que el amor es que yo tengo que dar para recibir, pero verdaderamente el Señor nos ha mostrado cuál es el sentido del verdadero amor, porque Dios es amor. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a hablar primero de lo que es el poder de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 nos dice las Escrituras: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno es el Señor de recibir gloria y honra y el poder. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Con toda libertad podemos adorar a nuestro Creador. Podemos rendirle gloria y honra. Mire, hoy día a mí me da tristeza porque en la actualidad muchos se avergüenzan decir que creen en Dios, o muchos se avergüenzan hablar de Dios, porque esto es como si fuera ciertamente un tabú, o sea, como si fuera algo irreal. Muchas veces uno va a hablar de Dios a las personas y las personas se burlan, pero si nosotros reconociéramos y creyéramos que verdaderamente Dios nos creó y que es nuestro Padre, así como lo mirábamos ahorita, de que Él también quiere ser nuestro Padre celestial, entonces dejaríamos tanta cosa, dejaríamos de avergonzarnos de decir que creemos en Dios, porque tristemente eso se ve en la actualidad. Muchos no confiesan a Dios porque le dan vergüenza que se burlen. Pero dice, Dios creó todas las cosas y por su voluntad existe y fueron creadas, y Él es digno de recibir gloria, honra y poder. Ahora, si nosotros ahorita estamos negando a Dios, va a llegar un momento en que vamos a tener que vernos cara a cara con nuestro Creador, y Él también nos negará. ¿Sí? En 2 de Crónicas capítulo 2 versículo 5 nos dice la palabra: y la casa que tengo que edificar, decía el rey Salomón, dice, la casa que tengo que edificar ha de ser grande. Cuando él se le mandó la construcción del templo, él quería hacer algo grande, algo bonito para el Señor, algo majestuoso, porque esta casa no era para cualquier monarca de aquí de la tierra, era para el rey del universo. Y él quería hacer algo grande, y es interesante porque él lo creía, él verdaderamente creía que Dios, que la presencia de Dios iba a estar ahí. Obviamente no en persona, porque la persona, ya vimos de que su persona estaba allí en los cielos, pero de que a través de su espíritu él se iba a manifestar en este lugar. Dice, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Qué bonita es esta expresión. ¿Cuántos de nosotros creemos eso? ¿Cuántos de nosotros creemos que verdaderamente aquel que nos despierta cada mañana es un Dios grande y misericordioso? Mire, a veces nos acostumbramos tantos a las misericordias de Dios que las pasamos por alto, las echamos de menos. No agradecemos a Dios, porque el solo hecho de que nosotros nos despertemos cada mañana ya es una bendición grande del cielo. Muchos durante la noche no han amanecido. Muchos han perecido durante la noche. Y es más, cuando estamos bien de salud, se nos olvida que es Dios el que nos da la salud. Pero el día en que nos falta la salud, ahí sí nos acordamos del Señor. Pero qué bonito es podernos acordar de Dios todos los días, es poder decirle cada mañana, gracias Padre, porque me has despertado, porque tengo vida, porque tengo salud. ¿Sí? Y si faltan algunas cosas, si estamos privados de algunas cosas, no importa, seguir alabando a Dios. ¿Sí? Seguir alabando a nuestro Creador, porque Él es un Dios grande. Y aquí nos podemos dar cuenta, algo interesante y que debemos entender, es que Dios es todopoderoso. Y mira lo que nos dice Marcos capítulo 10, versículo 27. Entonces Jesús, mirándolo, le dijo, para los hombres es imposible. Hay cosas que a nosotros los seres humanos nos parece imposible. Dice, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios, nuestro Creador, es un Dios poderoso. Nos lo mostró en las obras de la creación y nos lo sigue mostrando, porque Él es el que sostiene el universo entero. Las órbitas
para que continúen su curso, para que los planetas no se caigan, sino que mantengan ahí, las estrellas mantengan ahí colgaditas en el cielo, para que la luna se mantenga ahí, es porque un Dios todopoderoso lo está sosteniendo todo, ¿sí? No pensemos de que, no es que es algo de la naturaleza y la naturaleza tiene sus propias... Sí, el Señor le entregó sus leyes a la naturaleza, pero el día en que el Señor deje de sostener esto puede pasar una catástrofe, ¿sí? Porque es Dios el que sostiene el universo entero. Ahora, ese mismo Dios dice que es un Dios que todopoderoso. Todas las cosas son posibles para Dios. Cuando nosotros entendemos esto, mis apreciados oyentes, vamos a entender de que cuando estamos pasando por alguna dificultad, muchas veces nosotros queremos solucionar las cosas por nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros en vez de eso nos arrodillamos al Señor y le pedimos a Dios que nos ayude a solucionar ese problema que tenemos? Y quizás lo hagamos, pero como no vemos una respuesta inmediata, nos empezamos a desesperar. Algunos empezarán a renegar contra Dios porque no les da una solución. Pero también las Escrituras dicen, hijito mío, estas cosas tú no las entiendes ahora, pero las entenderás después. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas cosas que el Señor permite en nuestra vida porque las necesitamos. Mire, siempre que el Señor permite algo en nuestra vida es para nuestro bienestar, porque Él desea salvarnos, porque Él desea darnos una lección a través de esto que está aconteciendo. No porque Dios no pueda solucionar la situación, porque aquí en la Escritura nos dice, para Dios no hay nada imposible, todas las cosas son posibles para Dios, ¿sí? Ahorita vamos a ver algo del amor de Dios, porque Dios no es solamente poder, Dios también es un ser lleno de amor. Y debemos comprender eso, que el Señor nos ama para poder entender que todas las cosas que nosotros tengamos que pasar en esta tierra, el Señor las está mirando. Él no es indiferente a nuestro dolor, Él no está indiferente a nuestras angustias, a nuestras preocupaciones. Él no es indiferente a nada de eso porque Él nos ama. Dice el Salmo 147, 3 y 5, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Interesante. ¿Cómo empieza diciendo el texto? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuántos de los que estamos escuchando hoy esta meditación están así? Con su corazón quebrantado, con dolor, con decepciones, pasando cosas difíciles en su vida, quizás la pérdida de un ser querido, quizás la ruptura de alguna relación, quizás la decepción de alguna persona, quizás la pérdida del trabajo, bueno, tantas cosas que le pueden suceder al ser humano que tiende a acongojar el corazón. Pero dice las Escrituras que Él sana, el Señor es capaz de sanar todas estas heridas, ¿sí? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Muchos, desafortunadamente en la actualidad, se están quitando la vida porque se encuentran así, no ven solución y no se dan cuenta que la solución está allí, en su palabra, ¿sí? El Señor desea sanar nuestras heridas. Si hemos sido decepcionados, si estamos pasando por dificultades, no se desanimen. Dios te ama, Dios nos ama y Dios desea sanar esas heridas de nuestros corazones. Y no solamente eso, mira qué hermoso, dice, Él cuenta el número de las estrellas. ¿Cuántos de nosotros podemos salir en la noche a contar las estrellas? Y yo creo que nos perdemos, no podemos llegar a una cuenta, ¿sí? Pero dice que Dios cuenta el número de las estrellas y aún a todas ellas llama por su nombre. ¿Por qué las Escrituras no quieren resaltar esto? Dice las Escrituras también que el Señor tiene contado los cabellos de nuestra cabeza, o sea, nos conoce tan bien, que Él aún conoce cuántos cabellos en nuestra cabeza tenemos. Y si Él es capaz de diferenciar cada una de sus estrellas y llamarlas por su nombre, ¿cuánto más con sus criaturas? Él conoce a cada una de las personas que estamos aquí. Él nos conoce por nombre propio, Él sabe el lugar donde vivimos, las personas con las que estamos. Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar, Él aún conoce lo profundo de nuestros pensamientos. Nos conoce perfectamente porque Él nos creó. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, que nos dice
de mucho poder, podemos andar confiados. Mire, si verdaderamente nosotros queremos caminar con Dios, en medio de esta generación en la que estamos, en los peligros en los que nos encontramos en la actualidad, podemos andar confiados, porque dice que Dios es el Señor nuestro de mucho poder. Tiene el poder de restaurarnos, tiene el poder de liberarnos, tiene el poder de sanarnos. ¿Cuántas personas no han sido desahuciadas por los hombres, pero que le han creído a Dios, y esta es la hora que están contando su testimonio de que viven por la misericordia de Dios? Bienvenida, Joana, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, y también Natalia, bienvenida, prima, que Dios te bendiga. Ahora, sigue diciendo, y su entendimiento es infinito. Otra cosa importante para resaltar, el entendimiento de Dios es infinito, porque muchas veces nosotros queremos juzgar la sabiduría de Dios. Nosotros muchas veces queremos juzgar el proceder de Dios. Pensamos que somos más sabios que Dios, pero dice que el entendimiento del Todopoderoso es infinito. Creámosle al Señor. Si hay cosas que nosotros no entendemos en este momento por qué están sucediendo, no dudemos ni del poder ni del amor de Dios, porque las Escrituras nos muestran que Dios es poder y Dios es amor. Y no solamente las Escrituras, listo, si no nos queremos apegar a lo que es la letra, podemos verlo en las obras de la creación. Allí vemos que Dios es poder y allí vemos que Dios es amor. Bueno, ¿y cómo se muestra el amor allí? Pues sencillamente porque Dios es el que envía la lluvia para que podamos ser refrescados, para que la tierra dé su fruto, porque es el mismo Dios que nos alimenta. Si Dios cerrara los cielos para que los cielos no enviaran lluvia, ¿qué va a pasar? Nos íbamos a morir de hambre. Pero Dios, en su infinita misericordia, hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Aquí podemos ver en la naturaleza también la manifestación del amor de Dios. Y sin embargo, esto es una manifestación, por decir así, una pálida manifestación, porque más adelante vamos a ver en dónde se reflejó más abiertamente el amor de Dios. Bienvenida, Sofía, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Bienvenido, Eric, Dios te bendiga, que el Padre Celestial les guarde. Malaquías capítulo 3 versículo 6 también nos dice, porque yo Jehová no cambia, nunca cambia, ¿sí? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que ha salido de su boca se cumplirá. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, porque Él no cambia. Por eso es que aún no hemos sido consumidos. Por las misericordias de Dios es que no somos consumidos, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Si Dios pensara como pensamos nosotros los seres humanos, créanmelo, que ya no existiríamos. Porque nosotros los seres humanos, si nos hacen algo que nos molesta, si hacen algo que está mal, enseguida queremos actuar y hacer justicia y destruir a nuestro contrincante, a nuestro enemigo. Pero el Señor antes, aunque nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados de Dios, Él antes ha hecho una provisión para que nosotros podamos volver a amistarnos con Él. Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Interesante, Dios es amor. No es solamente que el amor proviene de Dios, sino que Dios mismo es amor, ¿sí? Aquí vemos la manifestación de las características de lo que es Dios. Ahora vamos a mirar cuántos dioses hay. Interesante, esto es otra pregunta interesante, porque hay lugares donde piensan que son muchos los dioses. ¿Acaso será uno? ¿Será dos? ¿Serán tres? ¿Serán 5? ¿Serán 10? Vamos a ver qué nos dice las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6 nos dice la palabra. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. O sea, un ídolo nada es en el mundo. Por más de que el hombre lo quiera adorar y lo quiera idolatrar y quiera honrar y quiera hacer lo que sea con este ídolo, este no es nada en el mundo. Y dice las Escrituras, y que no hay más que un Dios. Un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios,
para nosotros solamente debe haber ¿qué? Un Dios, el Padre Celestial, ¿sí? Dice, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, también hablábamos de Jesús, el Cristo. Hay un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué nos dice las Escrituras? ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios, el Padre. Juan 17:30 nos dice, y esta es la vida eterna. Juan 17:3, perdón. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ya vemos dos testigos, dos manifestaciones de las Escrituras que nos dice que el único Dios es el Padre. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios, nuevamente las Escrituras nos habla de un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Más adelante vamos a ver, y quiero resaltar esto, porque más adelante vamos a ver quizás, o algunos se habrán encontrado en algún momento, que las Escrituras también llaman al Hijo de Dios como Dios, ¿sí? Pero las Escrituras nos dicen de que hay un solo Dios verdadero. ¿Y por qué las Escrituras nos resalta eso? Porque el Padre Celestial, dice, como nos lo manifestaban las Escrituras, dice que Él, desde los siglos de la eternidad, el Padre estaba, ¿sí? El Padre, no conocemos el origen, dice que Él tiene existencia propia. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, ¿y cómo llegó a existir Dios? Esas son preguntas que carnalmente muchas veces nos hacemos y empezamos a indagar y queremos darle explicación a todo. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el origen de Dios? Pero es que la Biblia no nos habla de que Dios tenga un origen, sencillamente nos dice que Él existe desde los días de la eternidad. Sin embargo, las Escrituras sí nos habla, quizás más adelante lo vamos a ver más profundamente, pero las Escrituras sí nos habla de que el Hijo de Dios salió de su Padre, ¿sí? Por eso era que Cristo decía, voy a donde mi Padre y a vuestro Padre, donde mi Dios y vuestro Dios. El Dios del Hijo, de Cristo, de Jesús, es su Padre. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el Dios de Dios? Ciertamente nadie, ¿sí? Porque Él está por encima de todo, inclusive por encima de su Hijo amado, ¿sí? Porque es como cuando nosotros miramos en una casa, debe haber siempre una autoridad. ¿La autoridad quién es? La autoridad son los padres, y nosotros los hijos, aunque en este caso digamos que si un hijo hereda todo del padre, ¿sí? Hablemoslo así literalmente, tiene la herencia, hereda todo y recibe todo del padre, sin embargo, hay alguien que está por encima de ese hijo, ¿sí? Y en este caso es su padre. ¿Ya? Por eso es que hay un solo Dios verdadero. ¿Qué descripción le dio Dios de sí mismo a Moisés? Vamos a ver qué dijo Dios de sí mismo a Moisés. Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7 nos dice la palabra. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cabe resaltar de que una vez que entró el pecado en el mundo, siempre el que se ha manifestado ha sido el Hijo, ¿sí? El Padre tuvo que velarse. No podemos ver la gloria del Padre porque sencillamente ningún ser humano puede verla y seguir viviendo, ¿sí? Tal es la gloria de nuestro Padre Celestial que el pecado no permite que podamos estar delante de su presencia. Entonces Él envió a su Hijo para que por medio de Él se manifestara su vida, su carácter. Y en este episodio, el que se presentó aquí, donde Moisés, fue el Hijo, ¿sí? Pero Él estaba dando una manifestación de lo que era el carácter de su Padre Celestial. Porque así como es el Padre, así es el Hijo. Y dice que la manifestación que Él dio fue Jehová, Jehová. ¿Cómo es? Fuerte.
Ahorita mirábamos el poder de Dios, pero también es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí vemos la misericordia de Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Muchos dirán, bueno, entonces quiere decir que Dios nunca va a castigar, porque Dios perdona la rebelión y el pecado. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que hay una condición para que el Señor nos pueda perdonar. Porque más adelante nos continúa diciendo que de ningún modo tendrá por inocente al malvado y que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que va a llegar un momento en que el Señor va a tener que castigar, ¿sí? Él perdona la iniquidad, pero va a llegar un momento en que Él va a tener que hacer juicio. Aquí vemos un balance de lo que es el carácter de Dios. El fundamento del carácter de Dios es amor. Dios es amor, ya lo vimos en versículos anteriores. Pero ese amor se manifiesta en su ¿qué? En su justicia y en su misericordia. Él debe ser ¿qué? Justo y misericordioso a la vez. Siguiente pregunta nos dice, ¿qué relación quiere tener Dios con todos nosotros? ¿Cuál es la relación que nuestro Padre Celestial desea tener con nosotros? Ahí mismo les respondí la pregunta. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor. Este es el llamado que yo les hago a ustedes, mis apreciados oyentes, en esta hora. Miremos cuánto amor nos ha dado el Padre Celestial para que seamos llamados sus hijos. Y ese amor, vuelvo y les digo más adelante, vamos a ver más ampliamente en dónde se manifestó ese amor. Hoy día lo podemos ver en cada una de las bendiciones que recibimos diariamente, pero lejos de esto vemos algo mucho más profundo, vemos un amor mucho más pleno, y es en la entrega de Dios en un don, en algo que Él entregó de sí mismo, algo que Él amaba mucho y que lo entregó para que nosotros pudiésemos ser salvos. En Salmo 145:9 nos dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Qué relación quiere tener Dios con nosotros? Él quiere ser nuestro Padre, quiere que nosotros seamos sus hijos, quiere manifestar todas sus bondades y sus misericordias para con nosotros. Ahora, ¿por qué hay tanta miseria? Porque vemos que hay tanto sufrimiento, porque vemos que hay muchas personas que en la actualidad no están siendo bendecidas por el Señor, porque no queremos ir a Él para que tengamos vida. No les voy a decir que el hecho de que sigamos a Dios, entonces estaremos completamente privados o libres de privaciones. No, nada de eso. Estamos en un mundo tristemente de dolor, pero con Cristo, con el Señor, con Dios en nuestros corazones, créanmelo, que todo es más sobrellevadero, ¿sí? Ya casi vamos terminando. Y dice la siguiente pregunta, ¿a quiénes se le debe adoración? ¿A quiénes realmente debemos adorar? ¿Qué nos dice las Escrituras? Apocalipsis 5:13 nos dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, les oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quienes podemos adorar confiadamente sin tener miedo de que estemos cometiendo idolatría? Al Padre Celestial que está sentado en su trono, allí en los altos y sublimes de los cielos, y también al Cordero. ¿Cuál Cordero? A su Hijo amado. Son los que merecen gloria, honra, alabanza y poder. Podemos confiadamente adorar al Padre y a su Hijo. Y podemos estar confiados de que no estaremos cometiendo idolatría, porque las Escrituras dicen que son los únicos que merecen adoración, ¿sí? Y vamos a terminar con estas promesas para meditar esta semana, mis apreciados oyentes. En Oseas capítulo 13 versículo 4 nos dice la palabra, mas yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios. Eso nos dice el Señor en esta tarde, yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí. Egipto, actualmente, ¿cuál es el Egipto moderno? El mundo, ¿sí? Pero dice que Dios no quiere que reconozcamos a otro Dios fuera de Él,
Quitémonos todos los ídolos que tenemos en nuestras mentes, todas esas costumbres que nos han enseñado quizás nuestros primeros padres, y adoremos al verdadero Dios, aquel que creó los cielos, la tierra, el mar, y tengamos una relación estrecha con Él, porque el Señor quiere tener una relación verdadera con sus hijos. Dice, ni hay otro Salvador sino a mí. Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 nos dice la palabra, amados, así nos dice, nos habla el Señor porque somos muy amados para Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. En el momento en que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, nos convertimos ¿en qué? En hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¡Qué hermosa promesa! Es una promesa para meditar. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, y sin embargo aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El Señor está en ese proceso. Él está restaurando su imagen en cada uno de sus hijos. Pero va a llegar el momento en que lo vamos a poder ver a Él cara a cara, y lo veremos tal como Él es. No con sombras, no con un velo, no a través de figuras, no a través de la letra, sino que verdaderamente vamos a conocer a nuestro Padre Celestial. Vamos a conocer a aquel que nos creó. Esto es una realidad, esto no es una fantasía, esto es real, ¿sí? Tan real como la vida que nosotros hoy día tenemos, tan real como el aire que respiramos, tan real como las plantas que vemos crecer. Allí vemos que verdaderamente hay un poder superior que lo gobierna todo. Hermanos, hermanas, oyentes, amigos, familia, todos los que están aquí, que el Padre Celestial les bendiga. Espero que esta meditación haya sido de bendición para sus vidas. Y en serio, mire, busquemos a nuestro Creador. El Señor ahorita está deseoso de que nosotros vayamos a Él. No posterguemos más el llamado que el Señor nos está haciendo, ¿sí? Y si quizás lo hemos conocido, pero nos hemos alejado, volvamos a Él. Porque el Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Aún la misericordia de Dios está abierta, pero va a llegar el día en que el Señor va a tener que ejecutar su juicio. En el próximo video, si el Padre Celestial lo permite, vamos a estudiar lo que es ¿por qué hay sufrimiento? Otra pregunta muy interesante. ¿Por qué hay sufrimiento? Vamos a conocer por qué el mundo se encuentra en la condición en la que estamos actualmente. Que el Padre Celestial les bendiga. Vamos a tener una pequeña oración para finalizar y les agradezco a todos los que nos acompañaron desde el principio hasta el final. Oremos. Amantísimo y buen Dios que moras en los cielos, te alabamos y te glorificamos en esta hora, oh Padre eterno. Tú que creaste los cielos y la tierra, el mar y toda la fuente de las aguas, a ti y a tu Hijo amado sean la bendición, la gloria y la honra por toda la eternidad. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque nos amas, porque nos cuidas. Te pedimos, Padre eterno, que por favor tu misericordia se manifieste en cada una de nuestras vidas. Que permitas, Padre, que cada uno de nuestros corazones puedan ser impresionados por tu amor y que sintamos el deseo y la necesidad de buscar tu rostro. Te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones recibidas hasta esta hora y te pedimos, Padre, que nos sigas fortaleciendo y nos sigas ayudando en el caminar por este mundo. Danos tu bendición y te pido una bendición grande por cada una de las personas que han oído este mensaje y que lo escucharán después. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Así sea. Amén, Padre. Amén. Bueno, mis apreciados oyentes de Facebook Live y también allí de YouTube, que el Padre Celestial les bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición y que pasen una bendecida noche. Chao, chao. Mensaje traigo que anunciar.